¿Tenéis los cabezales limpios? No importa el momento de la película que os encontréis, ha llegado el momento de rebobinar. Sé lo que estás pensando. Muy buenas a todos, coleccinéfilos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coleccionistas Cine. Posiblemente el último vídeo ya de este confinamiento. He hecho 4 especiales hablando de las películas de mi videoteca que no me canso de ver, de diferentes géneros. Y esta vez quiero cerrar este ciclo y a partir de ahora los vídeos volverán a la normalidad, ya que poco a poco pues bueno, vamos saliendo de esta horrible pesadilla, o parece ser que vamos saliendo de esta. Pero hoy quiero rendir un homenaje y como ya digo, ese será el último vídeo de este ciclo de vídeos, pues así un poco de andar por casa. Y además me he puesto mi gorra habitual, la gorra de salir a la calle, porque ya vamos a empezar a poder salir a la calle. Siempre con la máxima responsabilidad, por favor. Tengo aquí escritos, para que no se me olvide ninguno, los que yo escucho y los cuales, pues lógicamente, os quiero recomendar. De todas maneras, si alguno no está en esta lista y vosotros me le queréis recomendar, me lo dejáis aquí en comentarios, decir, oye, pues escucha el podcast este que seguro que te va a gustar, o escucha el especial si queréis mencionar vuestro podcast o el podcast de un amigo, o podcast que escucháis y que creéis que a la gente le puede gustar, dejadlo en comentarios sin ninguna duda. Bueno, vamos con el primero, y el primero pues lógicamente tiene que ser Carne de Videoclub, porque con Carne de Videoclub descubrí yo el mundo podcast. Pues resulta que yo tuve una temporada hace unos 6-7 años que buscaba en internet radionovelas. Yo quería escuchar radionovelas, estaba cansado de la radio normal, pues bueno, la música a veces no te apetece y te apetece que te hablen, ¿no? Hasta que buscando por internet descubro uno que hablaba de Tiburón, la película Tiburón. Yo descubrí el mundo podcast gracias a Carne de Videoclub, con el programa Tiburón. Entonces, gracias a ellos, yo me adentré en el mundo podcast, pero vamos, hasta las orejas. Soy un amante de los podcasts, sobre todo de los que os voy a mencionar. Os voy a ir dejando por aquí el logo de todos los podcasts que escucho, ¿vale? Y abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace tanto a redes sociales como al propio programa. Pues ya os digo, mi podcast de cabecera sería Carne de Videoclub, por eso mismo, ¿no? Porque con ellos lo descubrí y no me pierdo absolutamente ninguno de los programas que van a subir. También quiero recomendaros a Luces en el Horizonte, que también tengo una camiseta de Luces en el Horizonte, con el grandísimo Luis Martínez Vallés. Desde aquí os mando un saludo enorme. Luces en el Horizonte, aparte de hablar de películas, bueno, pues también hablan de literatura, hacen entrevistas. La verdad que es un podcast bastante completo. Otro que también escucho es Remake a los 80, que también tienen entrevistas, suelen traer invitados y hablan pues de películas de los años 80. Y desde aquí también quiero mandar un caluroso saludo a Juan Pablo, videoclubsero, que yo sé que me has invitado varias veces al programa, pero todavía no he tenido la oportunidad de concretar una fecha ni de organizar una película en concreto, pero no os preocupéis que no me he olvidado de vosotros, ¿vale? Otro podcast que recomiendo y que bueno, dijéramos que es el peso grande, ¿no? del mundo podcast relacionado con el cine, que son La órbita de Endor, capitaneados por Antonio Runa. Son los que te hacen unos programas de 6-7 horas con datos a cascoporro como el Coronel Kurz, que son épicos, ahí tienen programas maravillosos. Otro que suelo escuchar y les he conocido hace unos meses, y la verdad es que no me pierdo ninguno de sus programas. Cuando estoy trabajando con el camión me les suelo poner casi siempre, porque me hacen muchísima compañía. Aparte de que me entretienen, es un podcast que se llama Frikilosofía. Y ya os digo, es un podcast que, bueno, pues hablan de cine, hablan también de canciones en el cine. Me encantan sobre todo sus especiales de la televisión de los años 60, la televisión de los años 70. Los que llevan el programa no son de mi generación, ¿vale? No son de la generación que nació en los 80 o los 90, sino que son una generación anterior, ¿vale? Entonces, ellos sí que vivieron más esa televisión de los años 70. Y aunque yo no la viví in situ, pues sí que conozco ciertos programas de los que hablan. Y la verdad que ya os digo, los especiales que tienen de la televisión de los años 60, los años 70, los años 80, los años 90, son unos especiales que a mí personalmente me encantan. Yo recomiendo Frikilosofía.
Otro podcast que suelo escuchar, no lo escucho muy a menudo por el tema de que suelen hacer películas en directo. Entonces, claro, hay películas que igual no he visto o que prefiero escuchar el podcast mientras veo la película. Entonces los voy reservando ahí en la recámara para cuando lo voy a ver, para ponerme la película con el podcast. Y aún así tienen especiales de películas sin tener que poner la película de fondo ni nada, que es El Calabozo del Reverendo Wilson, un podcast la verdad que muy muy bueno. Un saludo, reverendo, y larga vida al culto. Uno de los últimos que he descubierto y me he enganchado a ellos, pero poquito a poco voy escuchando todos los que tienen, es El Último Refugio. Desde aquí también les mando un caluroso saludo. Luego, salido de carne de videoclub, está Ángel Codón, que tiene dos podcasts que yo conozca, que son Tiempo de Culto y Los Aristócratas. Son dos podcasts que, bueno, sí que tienen temática de cine, pero al final son de estos podcasts que dijéramos que van un poco sin guión, perdonadme si me equivoco, ¿vale? Pero que van un poco sin guión, o sea, al final van enlazando una cosa con otra y al final acaban hablando de todo menos de lo que trataba el tema. Pero es que eso a mí me encanta porque me hacéis muchísima compañía. Además, el tono con el que hacen el programa, porque hay podcasts que son más serios, con más análisis. Este lo que tiene es un tono de macarrismo brutal. O sea, no tienen pelos en la lengua. A mí me gusta y, como ya os digo, me hacen muchísima compañía. Me río un montón con Ángel Codón, con Paco Fox, con Víctor Oliz. Cuando se unen esos tres, bueno, yo me lo paso teta, de verdad, ¿eh? Luego tenemos un podcast que también recomiendo, es muy bueno, que es Bernie Wells, Ciencia Ficción. Quizá os chirría al principio el sonido, porque es un sonido como muy radiofónico de los años 50, pero a mí me encanta. Otro podcast al que sigo, pero soy bastante selectivo con los audios, es El Libro de Tobías. Tiene programas en los que habla de historia, tiene programas en los que habla de personajes de la historia, luego tiene programas sobre cine, series, música, que son los que yo más escucho, pero aún así creo que son bastante interesantes los que habla de historia y personajes de la historia, acontecimientos de la historia. El Libro de Tobías, de verdad. Aparte es súper fan de Stephen King, se ha leído todos los libros de Stephen King, Asier Menéndez, y cuando hay algún libro que ha coincidido, que yo también he leído, porque yo no he leído todos los libros de Stephen King, aunque soy un gran fan y un admirador de Stephen King, no he leído todos, pero sí que los que he leído he escuchado el podcast del Libro de Tobías y la verdad que es súper entretenido. Luego aquí quiero mencionar dos podcasts que hace muchísimo que no suben vídeo. Uno es... que no suben audios, que es Carpenter Yetem, que son especiales exclusivos sobre John Carpenter. Una maravilla de programas. Yo no sé cómo habéis dejado de hacer esos programas, me imagino que por cuestión de tiempo y bueno, porque hacer un podcast sobre unas películas pues lleva su tiempo, ¿no? Investigar para poder tener sustancia de la que hablar. Hasta ahora creo que tienen 6 o 7 especiales sobre John Carpenter, hablando de toda su filmografía. Faltan películas por hablar, pero es que me parecen brutales. Carpenter Yetem. Luego hay otro que dejó de hacer podcast hace ya algunos años, y el cual yo quiero recomendaros, y quiero decirle a Alberto que por favor tienes que volver a hacer alguno, tío. Tienes que volver a hacer alguno. Copia Cero. Copia Cero, buscar en iVoox o donde lo escuchéis, en iTunes. Copia Cero, tiene 4 o 5 especiales, entre ellos los Goonies, que me parece una maravilla ese programa, pero que por cuestión de tiempo y oye, porque al final todo en esta vida son etapas, ¿no? Yo cualquier día también dejo de hacer vídeos, porque esto de hacer vídeos no va a durar para siempre. Y antes os he mencionado a Víctor Oliz. Entonces hay dos podcasts donde yo también le suelo escuchar, que es El Hijo del Aprendiz de Satanás y AVT Podcast. Aquí vale todo podcast. Dos podcasts que también son, pues bueno, de temática cinéfila, aunque tratan muchos otros temas. Y por último me quiero despedir con dos pesos pesados que tienen 4 colaboradores que abarcan el mundo de la literatura, el cine, el humor y la radio, como son Aquí hay dragones y Todopoderosos, con Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos, Javier Cansado y Rodrigo Cortés. Los dos tratan el tema de cine, pero sobre todo todopoderosos, ¿no? Luego tendríamos Aquí hay dragones, que bueno, pues tratan diferentes temas dentro de cada programa.
Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Como ya os digo, es un humilde homenaje a las tantas horas de entretenimiento que nos han dado, por lo menos a mí, estos podcasts que os he recomendado. Espero que les escuchéis, espero que os gusten y espero alguno de vosotros que me estáis viendo, de los que hacéis los podcasts, por favor seguid haciéndoles, porque a muchos de nosotros nos dais la vida, tanto en el trabajo como en nuestra soledad. Gracias de verdad y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, coleccinéfilos. Arturo González Campos, Juan Gómez Jurado, Javier Cansado y Rodrigo Cortés. Joder. No he escuchado todos. Estoy liando, macho, de una manera brutal. Así que gracias, Domingo Darvinil y todos los miembros del equipo, que sé que han ido cambiando. Y... a veces me cuesta. Esto no lo incluyas.